Quiero darle la bienvenida aquí en el estudio de los desayunos 24 horas en Guayaquil al doctor Francisco Huerta, analista político. Gracias por acompañarnos, doctor. Gracias a ti por invitarme. Amanecemos con lluvia acá en el puerto principal, no lluvia fuerte. Pero ya es buena cosa, ayuda a crecer. Es verdad. Bueno, y estamos en una semana decisiva. Este domingo iremos nuevamente a las urnas, a punto de vivir un proceso electoral que muchos han calificado como atípico. ¿Cómo, desde su punto de vista, cómo se siente, cómo se proyectan estas elecciones? Bueno, en este instante podría decir que pasadas por agua, ¿no? Espero que no llueva el domingo. Esperemos. Para que no haya motivo por el ausentismo. Entiendo yo que en mi experiencia política las cosas eran de otra manera y tal vez por eso marco distancias y diferencias. Ahora medios como la televisión son el factor uno, la radio, mismo la prensa escrita. Antes había que hacerlo en la calle. De todos modos, los candidatos pasean por todas las partes que pueden, pero no hay las grandes concentraciones a las que estábamos acostumbrados antes, y ahora no habría sitio donde hacerlas en la magnitud que se requeriría por el número de habitantes. Pero en todo caso, yo no le veo mucho contenido. Hay señalamientos puntuales, voy a realizar tal obra, tal otra, pero las grandes visiones de lo que se espera hacer con las ciudades, que son un ente concreto, o las provincias, no aparecen, salvo una que otra cosa rara, expresión sobre federalismo como una cosa nueva, distinta. El resto es la repetición, voy a pavimentar, voy a hacer carreteras, etcétera. Alguien quiere rescatar la ría, pero de eso venimos hablando hace mucho tiempo. Pero, ¿y esa falta de contenido en qué se puede traducir después del 24 de marzo? Es que hay poco contenido ideológico en los candidatos. El tema es electoral, cómo se ganan elecciones y no qué proyectos se aspira a llevar adelante. Entonces, después del 24 de marzo, con el resultado, aspiremos que haya mayores manifestaciones de qué se piensa hacer con la ciudad, una vez que ya no se tiene miedo de decirlo. Porque antes se hace mucho cálculo marketinero, electoralista, cuántos votos gano, cuántos pierdo, a quién resiento, a quién molesto. Pero no se tiene una visión de ciudad, una visión de provincia, en acorde con las nuevas condiciones y circunstancias y requerimientos del país. Pero por un lado está este contenido que usted dice, una falta de contenido ideológico, pero por otro lado, ¿cómo calificar o evaluar el hecho de que hay más de 80.000 candidatos, vamos a elegir más de 11.000 de ellos? Y, por ejemplo, por poner solamente un ejemplo, en un cantón de aquí de la provincia del Guayas, en Durán, hay 235.000 habitantes, pero 21 candidatos para alcaldes. ¿Cómo explicar estos fenómenos que se dan en algunas partes del país? Sí, esto es más grave todavía porque no involucra no solo ausencia de lo ideológico, ausencia de grandes proyectos que ilusionen, sino un civismo camuflado detrás de otro tipo de intereses. Allí tenemos que tener cuidado. En algún momento electoral previo, cuando se elegía en segunda vuelta a los mandatarios del país, me permití decir con todas las letras, estamos en riesgo de elegir un delincuente para vicepresidente de la República, y lo elegimos. Ahora me permito advertir, gracias a esta oportunidad, Liz, que no votemos por pillos. La gente más o menos sabe quién tiene un expediente delictivo marcado. Alguna gente está enjuiciada y aquí se calumnia mucho, pero también se dice cuando el río suena, piedras trae. Entonces no votemos por pillos, no votemos por gente cuyo financiamiento de campaña sea sospechoso. El narcotráfico comienza a influir en la política en todo el continente y en el mundo. Aquí también. Entonces, si vamos a elegir gente vinculada con narcotráfico, mejor quedémonos en la casa. Y tercero, gente probada en el servicio público. ¿Para qué vamos a elegir gente de la que tengamos dudas o noveleramente vamos a ver qué hace? No puede ser. Es la responsabilidad de lo que ocurra con la ciudad y con la provincia. Pero para eso tiene que haber una responsabilidad de quien va a sufragar, también de informarse y de conocer los perfiles. ¿Usted siente que en eso hemos progresado y hemos avanzado o que simplemente llegamos a las urnas y a tomarnos un proceso a la ligera y en ese momento a ver por quién vamos a dar nuestro voto? Una prueba ácida de cómo son las cosas sería que no sea el voto obligatorio, porque entonces iría a votar la gente que tiene interés y sabría por quién lo hace. Ahora, para el tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ha habido una gran difusión de las personalidades de los aspirantes. Yo diría que antes no estábamos dispuestos a votar por algunos de ellos por desconocidos.
y ahora no lo haremos porque son conocidos. Entonces, de todos modos pienso que al respecto, concretamente, porque es un tema crítico, primero el Consejo Nacional Electoral tiene que explicarnos cómo va a contar los votos nulos antes del domingo, para que la gente sepa qué ocurre si así procede. Segundo, ¿vamos a votar nulo en razón de que no nos gusta ninguno o por llevar adelante una línea que comienza a propagarse? ¿Y quién está detrás de esa línea? Yo creo que hay que averiguarlo con mucha profundidad para no cometer errores. En esa dirección vamos a ver qué ocurre, pero es la paradoja más grande. Julio César Trujillo le planteó al gobierno acabar con el Consejo de Participación Ciudadana, ahora está promoviendo el voto nulo. No lo veo convencido de que esa sea la mejor opción. ¿Usted cree que sí debe permanecer, debe mantenerse vigente en un organismo como el Consejo de Participación? No, yo estuve a favor de que eso desaparezca, pero desaparezca por la vía real que tiene que desaparecer. Una reforma constitucional. Que puede hacerse vía enmienda, no lo sé. Eso tienen que discutirlo los constitucionalistas. Pero en todo caso, por lo menos habría que quitarle la función de designar la cantidad de funcionarios de alto nivel de la fiscalización que designa ese consejo. ¿Y debería regresar esa función a la Asamblea Nacional? Pienso que sí. Ahí está con todos sus defectos la expresión de la voluntad popular manifestada a través de partidos, es decir, los elementos mínimos de una, entre comillas, democracia como la que queremos vivir en el Ecuador. Ahora, la vía para eso sería una reforma constitucional para desaparecer el Consejo de Participación, pero ahora no podría ser quizás los que están promoviendo dar ese voto nulo es precisamente que se vote nulo para dar paso a una consulta popular donde se consulte la permanencia o no de este organismo. ¿No podría ser esa una vía en menor tiempo, que conlleve menor tiempo que una reforma? En este asunto yo no hago cálculo de tiempo, sino de conveniencia nacional. A cada paso vamos viendo que lo que estorba es la Constitución de Montecristi. Entonces lo que hay que hacer no es cambiar esto que estorba, esto de acá que aparece como molestoso, sino cambiar la Constitución. Y para cambiar la Constitución tendríamos una alternativa sencilla: someter a la consulta popular esta o esta. Un texto reformado de una Constitución que nos haya funcionado más o menos bien, y la de Montecristi. Y que la gente escoja qué quiere, por dónde quiere llevar al país. Pero no podemos vivir con esta trampa permanente de institucionalidades creadas ad hoc para mantener el control de todo, bajo la visión equivocada de que el presidente es el jefe del Estado y el Estado son todas sus funciones. Entonces yo soy el jefe del Estado a través de ejercer poder en todas las funciones. Y así me hago dueño del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial y por supuesto de las nuevas funciones creadas. Pero y hablemos un poquito de la transparencia de este proceso. El actual Consejo Nacional Electoral ha dicho que para ellos este proceso será una medición en la que ellos quieren generar confianza y además establecer la mayor transparencia, ¿no? Un 100% de transparencia en dicho proceso para que no quede la menor duda. ¿Usted siente que lo que ha trabajado hasta el momento el actual Consejo Nacional Electoral abre el camino para eso, para sentirnos confiados al momento de ir a la duda vamos a tener tiempo, porque somos un país que siempre duda, ahí no hay alternativa. Pero la duda se sustenta en esta ocasión en funcionarios del régimen anterior que siguen actuando, se dice, en primer plano con el nuevo sistema de los nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral. Ahí me gusta decir tribunal electoral, como se decía antes. ¿Cómo se decía? Pero siempre me acuerdo que no me gustaba que los llamen tribunal, porque tribunal es el sitio donde hay tribunos, y los que teníamos no eran tales. Parece que algunos de los actuales tampoco. Ahora, usted ha tocado un tema ahí sensible, ¿no? Se dice lo que usted acaba de decir, hay que quienes están detrás forman parte del gobierno anterior y que por ende no se propondría y de los partidos, cuando se buscaba independencia, pero hay unas mezclas raras, es que estamos en gobierno de transición y es otra cosa que no se entiende, ¿no? Pero no era una oportunidad precisamente esa transición para dejar de lado una práctica que llevó a unos procesos electorales cuestionados y dar paso a un proceso totalmente, sí, transparente, blindado con seguridades. Era, pero parece que no fue. Era una oportunidad, pero no se acogió la oportunidad. Se comenzó a notar desde el inicio de las gestiones de este Consejo Nacional Electoral que tuvieron tensiones internas, que hubo mini bloques que se constituyeron de una manera y terminaron de otra. Es decir, los avatares propios de la política, a mí eso no me llama la atención. La cuestión es que no tengo la certeza que debería tener como ciudadano
de que van a proceder con absoluta limpieza. ¿Por qué en otras instituciones, quizás a través del trabajo que hizo el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, para algunos cuestionado, para otros La Corte no, Constitucional, se dio paso a una reinstitucionalización y por qué no se logró eso en el Consejo Nacional Electoral? Porque los intereses son distintos. Acá, en periodo electoral más aún, y en el tipo de democracia que vivimos, sin partidos que solo funcionan para las elecciones, se perdonó a la Corte Constitucional la calidad de sus miembros, pero en los otros organismos se intenta tener el control político. Pero eso significa no salir de un círculo vicioso. Desgraciadamente, por eso creo que una de las causas de que eso ocurra es la Constitución que nos oprime, que se la hizo para 300 años porque era el plan de permanecer en el poder. Este tipo de gobiernos del socialismo del siglo XXI, con toda la corrupción que generaron y todas las violaciones a los derechos humanos, necesitan tener las espaldas cubiertas el mayor tiempo posible. Y eso lo hacen a través del control de la Administración de Justicia, el control de los organismos de fiscalización. ¿Qué ha habido en la Asamblea que moleste más que otras cosas? Que no fiscaliza. Y la corrupción sigue viva, trasladada del gobierno anterior o con nuevos corruptos. Eso se genera cada vez y cuando, por generación espontánea casi. Mientras haya un poquito de dinero, allí habrá corruptos llevándoselo, si no hay mecanismos de control y hay impunidad garantizada con el membreto del partido. ¿Pero no siente que se ha avanzado en esta develación de actos de corrupción que hemos podido conocer como ciudadanos? ¿Dónde ha estado enquistado o al menos se va conociendo, no? Pero eso ya se sabía. La cuestión es probarlo ahora y que se note la cirugía mayor. La cirugía mayor es la lucha contra la impunidad. ¿Y qué tenemos? Un vicepresidente que ya mismo está libre, con 3 años por buena conducta que podrán atribuírsela afuera. Y el resto, todos fugados. Pero el país sigue sufriendo una gran crisis económica que trata de remediar con lo que siempre criticamos que no debería ser el mecanismo. Más crédito. Bueno, no quedó otra alternativa. Por lo menos esta vez tenemos crédito al 3%. Pero entonces los otros que casi tienen cuádruple del valor de ese costo del dinero, ¿qué pasó con esas operaciones? ¿Fueron legalmente hechas pensando en el interés nacional o también hubo algunos mecanismos de corrupción? Y lo que no se termina de lograr tampoco es cómo recuperar el dinero que se han robado al país y que tanto daño le ha hecho. Solo recuperamos el que nos ofrecen entregar a plazos y al gusto de quien lo recibió. Pero mientras tanto, la impunidad más absoluta es la visión que el país tiene de cómo están pasando las cosas. Por allí alguien fue pescado, comillas pescado, por estar cobrando diezmos. Le quitaron el cargo, pero ¿alguna sanción? Ninguna. Es decir, que simplemente la pérdida del cargo es la sanción. ¿Y cuántos legisladores acusados de lo mismo siguen en la Asamblea? Yo creo que si no nos damos un gran baño de verdad, que conduzca a un baño lustral, así con ácido si es posible, para que el país quede limpio de nuevo, no vamos a avanzar. El problema no es político, es ético. Bueno, y hay que ir avanzando en los cambios desde las instituciones. Y regresando al tema del Consejo, por ejemplo, Nacional Electoral, se necesita una reforma también electoral que cambie un poco, bastante, el actual sistema electoral desde su punto de vista, doctor. Algunos cambios habría que hacer. Esta misma manera de votar con estos chorizos que cada vez son más grandes porque cada vez hay más candidatos, yo creo que habría que comenzar a revisar incluso el financiamiento de los partidos. Alguna gente piensa que no debería otorgarse y que se siga buscando de la manera tradicional, pero ahí viene el riesgo de los aportantes no tradicionales que ahora están en el ambiente. Y pero esa proliferación de partidos también habla de una falta de credibilidad en los tradicionales partidos. Quizás hay una proliferación de movimientos. Se ha visto, perdónenme que yo tengo menos optimismo. Yo creo que es cuánto se ha visto del partido como instrumento de enriquecimiento rápido. Entonces todo el mundo que quiere enriquecerse rápidamente, habrán algunas excepciones, las concedo, de puro civismo, pero siento que a mí mismo me cuesta creerme eso. Y deberíamos cambiar quizás a un tipo de proceso donde haya unas elecciones, quizás un sistema donde haya unas elecciones primarias, donde haya una depuración de tanto
Debería ser participación obligatorio. política y de ahí pasar ya a donde queden simplemente los que tienen el mayor número de votos Así para es. disminuir el número de candidatos, ¿cree usted? Eso se estableció en la propia ley de partidos, pero luego cada cual hace lo que le da la gana y ya está. Mismo debería haber obligación de debate. Yo he podido participar en algunos organizados por la Universidad Casagrande y la Cámara de Comercio, pero no ha habido otro más, creo, y punto. Pero entonces no los conoce porque no son conocidos. Y aparte no conoce sus ideas porque no las exponen y la ley no los obliga a hacerlo. Ya sería un avance que los partidos se comprometan a debatir y que lo que se plantea en el debate luego se constituya en el programa de acción de cada candidato que sea obligatorio también de cumplir. Que está en la ley, pero no se vigila. Y reconsiderando la posibilidad de que el voto no sea obligatorio aquí en el país. Eso tendría bemoles iniciales por el ausentismo, pero determinaría más responsabilidad en los candidatos y más estructura permanente. Ahora los partidos se muestran como instituciones políticas durante el periodo electoral y después desaparecen, lo cual es lamentable. Un partido debería ser una institución permanente, con debate, con generación de propuestas, con gente nueva que entra al escenario de la política, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ya para ir concluyendo, ¿cómo cree usted que puede afectar este proceso del día domingo las discrepancias internas que hay en el Consejo Nacional Electoral? Un Consejo Nacional que hoy por hoy está dividido. Tienen que contarnos cómo van a contar. ¿Cuáles son los Que eso se mecanismos? prevé se defina Reglas de juega hoy. clara, hoy, espero que sí. Y luego los partidos tienen que garantizar con sus delegados en cada mesa que el conteo sea el válido. Porque aparece una cosa en las urnas, otra en las primeras papeletas y otra en el resultado presentado electrónicamente. Esperemos que no haya apagones por culpa del invierno. Han dicho, ¿no?, que están garantizando que no se van a ver esos famosos apagones que hemos vivido en los otros procesos electorales. Quiero agradecerle su presencia esta mañana A aquí, ustedes, doctor.